Cuando construimos, déjanos creer que lo hacemos para siempre. John Ruskin. Distinguidos ponentes y asistentes, es un honor darles la más cordial bienvenida al Tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Los acompañamos Paola Arenas Huerta y su servidora, Brenda Yesenia Almaraz Rodríguez, a nombre del comité organizador de este congreso, a quienes nos complace acompañarlos en la conducción de este evento. Agradezco su participación en este espacio virtual en el que nos encontramos reunidos desde diferentes partes del mundo para compartir conocimientos, explorar nuevas ideas y experiencias. En este conversatorio, la importancia de la ética profesional en la construcción y arquitectura, los especialistas son los siguientes. Es un honor presentar a la moderadora, la arquitecta Reina Sánchez Caiber, que nació en la Ciudad de México y estudió en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con especialidad en el área de restauración por el Politécnico di Torino en Italia. Inició su carrera profesional en el estudio HEDC Architecti en Torino, Italia. Posteriormente se desarrolló como arquitecta de eventos y branding en la empresa Avanza Garde en Múnich, Alemania. Actualmente desarrolla proyectos de construcción en California. Nos complace presentar al empresario José Guadalupe Altamirano Gómez. Nació en Estación Teatitlán, Nayarit, y en su juventud llegó a Estados Unidos a estudiar high school. Se desarrolló como empresario de la construcción, iniciando una carrera en San José, California, y actualmente desarrolla proyectos en Fresno, Bakersfield y ciudades cercanas a Los Ángeles, California. Le cedo la palabra a los especialistas. El objetivo de este conversatorio es el de señalar la importancia de proyectos productivos en el área de construcción desarrollados por mexicanos en California, Estados Unidos, con el propósito de mostrar la ética y responsabilidad que estos proyectos implican y que esto sirva como referencia de casos prácticos que puedan elaborar y ejecutar mexicanos en el exterior. Me gustaría preguntar al empresario José Altamirano, ¿qué fue lo que lo llevó a interesarse en la rama de la construcción? Cuando yo fui brevemente a la secundaria en Tecate, había una clase de dibujo técnico que me interesó bastante, al grado que hablando con el profesor de la secundaria, me habló del uso del dibujo técnico en la construcción y el diseño de casas de edificios. Desde ese entonces me entró la idea de estudiar arquitectura. Cuando llegué a Estados Unidos, tengo dos hermanos mayores que ya eran carpinteros estructurales de residencias y estructuras comerciales. Uno de ellos estudió dibujo técnico en el sindicato. En el sindicato se ofrecen estas clases de construcción y todo el programa educativo que ofrece el sindicato de carpinteros, al punto de que mi hermano se graduó con lo que aquí le llaman un Master Carpenter. Cuando yo terminé la academia, high school, empecé a trabajar con ellos. Me llamó muchísimo la atención el construir. En ese momento se estaban construyendo unos condominios en la ciudad de Sunnyvale, en el área de la bahía del sur, al sur de San Francisco. Estuve trabajando con ellos un tiempo y fue algo que se me dio con mucha naturaleza, la cuestión de la construcción. El armar, como se dice en inglés, framing, en ese caso, de los condominios de 3 niveles, se me quedó esto grabado al ver cómo una estructura de nada se arma en cimentación. De inmediatamente después de esto se empieza a armar la estructura de los condominios y ver toda la fase de la construcción, y eso me cautivó. Gracias, y me gustaría preguntarle, ¿cuáles considera usted que han sido las principales obras que ha construido? Tuve un cliente que construía hoteles. Aunque yo no me involucraba tanto en la construcción de los hoteles, sino en la impermeabilización del hotel, el techo en la cimentación y todo lo que se refería a la impermeabilización cuando era necesario. Me fascinaba ver cómo la estructura de un hotel se originaba desde la cimentación.
Yo hacía viajes especiales donde se estaban construyendo estos hoteles durante todas las fases, desde el terreno baldío, que se comenzaba la cimentación, la plomería y todo el proceso hasta llegar al techo, que era lo que ya era mi parte. Pero me fascinaba todo el proceso de la construcción. Participé con este cliente en alrededor de 80 hoteles en California. Este cliente me pidió inspeccionar un techo de uno de sus hoteles en Sacramento, que no había sido diseñado con suficiente declive para que el agua se fuera hacia los drenajes. El agua se quedaba como 6 pulgadas, por lo que tuvimos que reestructurar todo el techo, de modo que tuviera declive suficiente para poder sacar el agua de en medio del edificio. Fue interesante, ya que estaban generando problemas estructurales por la cantidad de agua que quedaba estancada hasta que se evaporaba o a veces se tenía que subir a sacar el agua con bomba. Fue un proyecto muy bonito. Uno de los proyectos más interesantes que realicé, ya que se tuvo que considerar todos los términos de construcción y funcionamiento, fue la ejecución de una extensión de un centro comercial donde se hizo primero la cimentación, luego la estructura, todas las paredes exteriores, la estructura del techo, que era un techo suspendido. Se hizo toda la instalación de los aires acondicionados. Este proyecto terminó siendo un restaurante, un salón de eventos, 3 locales pequeños, una licorería, un lugar de masajes, una tienda de teléfono y otro, una lavandería con aproximadamente 60 lavadores y 60 secadores. Por lo que tuvimos que considerar toda la plomería, electricidad y demás instalaciones para esto. Para el restaurante se tuvieron que diseñar y hacer todas las instalaciones, los plafones de las luces, las salidas para los ductos de los aires, etc. Me pareció muy interesante pensar todo el esqueleto de este edificio, la plomería, la electricidad y el sistema de supresión de fuego de la campana comercial para sacar todo el calor generado en la cocina y cómo se balancea la succión e inyección de aire fresco de manera que no genere un vacío en el comedor o en la misma cocina. Y en los proyectos que usted ha desarrollado, ¿cuáles son los valores que usted considera sean los más importantes según la ética? Considero que hablando sobre valores, la honestidad debería ser lo principal. La honestidad con uno mismo y con Dios principalmente. Obviamente con los clientes y el mantener esa consistencia siendo honesto en todo el proyecto, ya que eso determina el manejo de todo esto. Cuando uno es el project manager o el encargado del proyecto y no hay honestidad, se generan muchos problemas. Pienso que se debe agregar el valor de la responsabilidad personalmente de todas las decisiones que uno toma durante el proyecto. El tomar esa responsabilidad con la mayor seriedad posible, hablando, por ejemplo, de la seguridad de las personas que van a vivir o los usuarios que se van a desenvolver en ese proyecto, el considerar cómo se cumple con la seguridad en caso de alguna emergencia. Considero es importante el ser consistente en asumir la responsabilidad y ser honesto durante cada fase de los proyectos que se desarrollan desde principio a fin. ¿Y cuáles han sido los principales problemas de ética a los que usted se ha enfrentado? He dado con varios problemas, ya sea por parte de inspectores ah, y hasta el mismo cliente. A veces es difícil, pero uno debe mantener lo mencionado en el punto anterior, mantenerse siempre honesto y asumiendo la responsabilidad que uno tiene en todos los proyectos que se realizan. En algún momento, un cliente, por cuestiones estéticas, no quería que se instalaran ciertos materiales. En ese caso, ese proyecto no se podía terminar si no se instalaban esos materiales, de esa manera en específico. Por lo que se tuvo que instalar ese material, garantizaba la seguridad del edificio y en ese caso, hablar con el cliente como persona responsable del proyecto no se podía hacer de otra manera, ya que yo como profesional llevo la responsabilidad en este y en todos los proyectos que realizo. En este caso, se entiende que aunque no sea mi propiedad, se vuelve mi responsabilidad al momento que estoy ejecutando ese proyecto.
A la entrega del proyecto, terminando, el cliente, bajo su responsabilidad, puede realizar lo que él considere pertinente, pero mientras se entrega el proyecto, todo cae bajo mi responsabilidad. En otro proyecto más reciente, se dio la situación que para restaurar la restauración de una cocina, de una iglesia, el arquitecto no consideró diseñar una pared para la protección antiincendios en caso de que se llegara a generar algún accidente por las estufas industriales que se planeaban en este proyecto. Cuando se planteó al arquitecto esta situación, el arquitecto excusaba su decisión en que no estaba construyendo un restaurante. Sin embargo, el equipo que se iba a emplear es considerado de nivel industrial, como el de un restaurante. En este caso, acuden a la iglesia entre 1.500 y 1.800 miembros. Cuando se atiende durante un día ese número de personas, se tiene que considerar la seguridad de los usuarios. En este caso, ni por parte del arquitecto, del municipio, ni del departamento de bomberos, se consideraba la necesidad de este tipo de protección, ya que no se le estaba dando la categoría de restaurante. Sin embargo, al contar con todo el equipo que se utiliza en un restaurante, se debería contar con la protección contra incendio, al igual que se aplica en caso que sí lo fuera. En este caso, por mi ética profesional y compromiso con mi profesión, decidí que no era posible continuar con este proyecto a menos de que se considerara este aspecto de la seguridad para los usuarios y se diseñara una pared antiincendios, la cual retardaría el incendio en caso de que el sistema de supresión para el fuego que tiene la campana llegara a fallar. Con esta pared se logra retardar que se esparza el fuego por un par de horas, con lo cual daría tiempo para evacuar la iglesia en su totalidad y para que los bomberos llegaran a detener que se esparcía el incendio. Fue en este tema que se discutió ampliamente donde se quería cumplir con este requisito de medida de seguridad, incluyendo a los encargados del proyecto por parte de la iglesia que no consideraban el beneficio. Con este dilema el proyecto se retrasó 7 a 8 meses hasta que finalmente se accedió por parte del arquitecto a realizar los planos, ser aprobados por parte del ayuntamiento y así proceder a concluir con la construcción de este proyecto. Esta es una de las situaciones en el sector donde no se considera la seguridad o se es neutral con aspectos de importancia en los proyectos y es pertinente tomar responsabilidad y considerar la ética profesional para cumplimiento de estándares mínimos para la seguridad de los usuarios e integridad de los edificios en caso de alguna emergencia. Lo que yo podría recomendar en caso de presentarse alguna de estas situaciones es mantenerse honesto y responsable, siendo constante en esto. Y me gustaría nos comentara para la evaluación de proyectos, ¿qué beneficios considera deban generar estos, como la generación de empleos, vivienda confortable, edificios seguros, que sean rentables, respeto a las normas de seguridad en la construcción? En cada proyecto, al involucrarme, considero necesario el analizar los beneficios que éste va a traer. ¿A quién van dirigidos estos beneficios y de qué manera? Así como el resultado final. Tristemente hay proyectos que, como por ejemplo, en un complejo de departamentos se realiza una remodelación interior y exterior, desde cuestiones estéticas hasta la remodelación de cocinas y baños, cambio de electrodomésticos, pisos nuevos, instalación de nuevos aires acondicionados, cambio de puertas y ventanas, dejando básicamente únicamente la estructura. Desafortunadamente y comúnmente en un complejo de departamentos
Después de 2, 3 meses, las personas que habitan en estos departamentos no consideran la importancia de vivir en un lugar confortable, que fue remodelado y no se le da la importancia, el cuidado que debería dársele. Parece un poco triste como hombre mexicano que radica en Estados Unidos, que culturalmente hace falta el entendimiento de la necesidad de un diferente tipo de vida, donde se le da cuidado y higiene en el hogar, independientemente que sea propio o rentado. Buscar siempre una mejor calidad de vida cuando uno vive en un lugar con muebles nuevos, recién pintado, aire acondicionado, y esto no se cuida o se valora en este tipo de viviendas confortables y limpias, incluyendo el aspecto de la limpieza de la vivienda y considerando estas renovaciones. También hay que calcular los empleos a generar, por cuánto tiempo, los distribuidores que se van a involucrar, el beneficio para estos y cómo va a ser la convivencia entre las personas que habitan y las que trabajan en estos complejos. Son aspectos que también se deben considerar. En algunos casos, la gente trabaja de día, en otros de noche, y qué tanto se les afecta a las personas en su día a día durante el tiempo que se está trabajando en estos proyectos. La cuestión de las normas de seguridad también implica los horarios de trabajo que se pueden trabajar. Hay ciudades en las que no se puede trabajar antes de las 9 de la mañana y después de las 5, y no se permite trabajar los fines de semana. Elementos que se deben tener en cuenta al momento de evaluar un proyecto para determinar si es posible de realizar o no. Las normas de seguridad y códigos de construcción. En el caso de California, son diferentes a lo largo de todo el estado, ya que existen variaciones. Genera que en casos haya un exceso de seguridad, como en ciudades que exigen los planos para cambiar la luz de una cocina, en otros casos donde, por ejemplo, hubo un incendio y no hay necesidad, o existencia de planos para la reconstrucción del edificio. Interactuar con las municipalidades o inspectores durante el proyecto es también un aspecto a considerar durante la construcción, donde habiendo tantas experiencias gratas como no gratas, a veces los inspectores al hacer una sugerencia como si fuera parte del código de construcción en ese municipio, es interesante cómo lo gestionan en estas situaciones. Hasta la fecha, yo no he dado ningún tipo de compensación a ningún inspector ni a ningún representante de ningún cliente ni nada de esa índole. Me gustaría si nos pudiera resumir algo que nos quiera compartir extra para los estudiantes, maestros e investigadores que participan en este congreso. Cuando nos encontramos siendo la persona responsable de un proyecto, tenemos que tomar esa responsabilidad en serio. En el caso personal, siendo yo un contratista general del estado de California, el estado me responsabiliza cuando yo estoy a cargo de un proyecto. Si veo algo que es estructuralmente peligroso, el estado cuenta con que yo le informe al cliente, por ejemplo, sobre alguna columna o viga con problema estructural. Mi conocimiento se basa principalmente en el estado de California, y aquí se le da la responsabilidad a los contratistas generales, que en algunos casos es mayor que la de los arquitectos o ingenieros. La razón es porque nosotros estamos a cargo de la construcción, y aunque no somos arquitectos o ingenieros, somos los que físicamente hacemos la construcción. Somos los que por nuestra experiencia deberíamos saber si esta columna va a soportar todo el peso que se le va a poner encima, o si esa viga va a soportar todo ese peso encima, o si la cimentación va a poder soportar toda la estructura que se le va a cargar. Debemos tomar la responsabilidad real y considerar que si yo fuera a ser quien habita este espacio, ¿qué tan seguro me gustaría que fuera? En el caso del ejemplo que comentaba sobre la iglesia, yo soy miembro de esta iglesia y me gusta participar cocinando para la comunidad o para los demás miembros. Entonces, en mi caso, yo también me responsabilizo porque yo voy a hacer uso del espacio.
o lo voy a vivir, o tal vez va a ser mi familia quien viva en ese espacio. O pensando en el caso de los hoteles, como si yo fuera a ser la persona quien va a quedar y hacer uso de esa habitación, o mi familia cuando me visite. ¿Soy yo quien voy a ir a comer a ese restaurante que construí? ¿O voy a ir a lavar mi ropa a esa lavandería? ¿Voy a ir a que me den un masaje a ese lugar o a celebrar una fiesta en ese salón de eventos que se construyó? En construcción se da mucho el tema sobre todo quien físicamente trabaja en construcción, de que de eso va a ir cubierto o que eso no se va a ver, no interesa tanto, nadie se va a dar cuenta. Por mi experiencia, alguien se va a dar cuenta, especialmente si algo falla. Mi hermano Arturo me compartió en alguna ocasión que en la construcción de un edificio en el que él estaba involucrado como Master Carpenter, que con su experiencia se dio cuenta de que había un problema con la estructura del edificio. Lo mencionó con el inspector y de igual manera no se consideró lo que decía. Durante la construcción del edificio, cuando se estaba construyendo el tercer nivel, una falla y el proyecto se vino abajo. Él informó al ver el fallo, comentó, para que se pudiera evacuar a la gente que estaba trabajando en el edificio. En el intento de convencer a los encargados sobre esta falla, se cargó más material y el edificio se les vino abajo. En este caso, hubieron varias personas lastimadas. Considero es la mentalidad que se tiene tiene que tener cuando se realice un proyecto de cualquier índole. Independientemente de que hayan opiniones encontradas respecto a la seguridad o del rol que se desempeña en este, no obstante, uno no sea la persona encargada, pero especialmente si uno es la persona encargada. Cuando uno con la experiencia que ya cuenta, con la sabiduría adquirida a lo largo de la vida y la que Dios le da, cuando uno sabe algo que no es correcto, es la responsabilidad moral de cada uno actuar y tomar medidas y decisiones, haciendo los cambios y evaluaciones correspondientes, de manera que se pueda garantizar el mejor resultado y la seguridad de los demás. Pienso que mucha gente no toma la responsabilidad debido a la indiferencia o a no haber la necesidad, ya que no van a ser los usuarios. No ven la necesidad de meter tantos tornillos para sujetar alguna viga, argumentando que al cabo que con el peso se asienta. Me recuerdo al libro de Steve Jobs, cuando le dice a los ingenieros que quiere que todo dentro de la computadora estuviera todo organizado, siguiendo una dirección y viéndose bien estéticamente. Los ingenieros les decían, ¿para qué? Si nadie va a abrir la máquina para verlo. Les decía, tal vez nadie se va a dar cuenta, pero yo sí me voy a dar cuenta. Y yo quiero que las cosas estén bien hechas. Esa era uno de los mayores éxitos, que hacía las cosas bien. En uno de los libros de Brian Tracy también se hace referencia el hecho de que todo el mundo lo haga de esa manera o se esté comportando de esa manera. No quiere decir que tú tengas que comportarte de esa manera. Eso no es parte de ti. Textualmente lo dice, eso no es para ti. En este caso, se está hablando de la productividad en el trabajo. Y aquí también se puede aplicar eso en de no responsabilizarte no es para ti. Debería uno responsabilizarse. Muchas gracias. En mi experiencia como arquitecta, tanto en Europa como en Estados Unidos, ha sido la búsqueda de proyectos que beneficien a la gente, como la realización de construcciones seguras, sustentables, la restauración y refuncionalización de inmuebles patrimoniales, en donde se cuide la honestidad, la transparencia, la utilización correcta de los recursos y las normas de construcción para garantizar el buen comportamiento ético en los proyectos. Y veo que aquí le preguntan, ¿cuál ha sido su mayor reto para mantener su ética administrando proyectos?
Pienso haciendo referencia al proyecto de la iglesia. Pienso que cuando tú eres la única persona que quiere hacer las cosas bien y estás en contra de, en este caso, eran el financiero, el director del proyecto, el primer anciano, el pastor y el arquitecto. A todas esas personas eh, contemplando la idea de que no era necesario eh, este, esta adición, se puede decir, de seguridad. eh, pero mi experiencia como constructor, en este caso de restaurantes, también he inspeccionado, también, y tal vez por eso he trabajado en edificios que se han quemado, tanto uno que otro restaurante como algún edificio comercial, como departamentos. Y hablando con los investigadores de incendios, pues cuando se hacen las cosas, en algún momento mi madre me dijo, esmérate en todo lo que hagas y todo te saldrá bien. Entonces, cuando ya se tiene la experiencia y los años te dan un poco de sabiduría, pienso de que las personas en algún momento respetan tu opinión y tu contribución, especialmente cuando se está hablando de la seguridad del público en general en este caso. Sí contesté tu pregunta. Sí, coincido con el contratista José Altamirano. También desde mi perspectiva, en la construcción y en el desarrollo de proyectos, considero que el mayor reto es el de cambiar la mentalidad de las personas, porque muchas veces por cuestiones económicas o de tiempos, dejan pasar detalles y considerando que nadie se va a dar cuenta o que pueden quedar las cosas más o menos hechas y intentar como tapar esos detalles para llegar al resultado, tal vez ahorrándose un poco de dinero o sacando las cosas más rápido. Entonces, considero lo mismo. Veo aquí otra pregunta. Dice que, ¿qué consecuencias pueden surgir cuando se pasan por alto los principios éticos en la construcción? De repente no podríamos ver nosotros el resultado, ¿no? Ya para estas alturas, dependiendo en qué área estés construyendo en el estado de California y qué tipo de edificio es, o de pues sí, de edificio. Se busca, por ejemplo, en el sur de California, es un área donde sísmicamente muy activa. En la parte central tal vez no tanto. Curiosamente, eso no se ha considerado, ni siquiera aquí en California, hasta, no sé, 20 años tal vez, que es muy reciente. ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, pienso que no podemos tener mejor ejemplo de que lo que sucedió en la Ciudad de México, que se nos vinieron abajo varios edificios, eh, por tal vez no mantener este asunto de la seguridad, ¿no? Y hay muchos casos donde de repente cuando no se siguen o no se consultan a personas profesionales para una construcción en serio, porque pues una cosa es armar una campaña
una casita para acampar. Y otra cosa es construir una casa donde la gente va a dormir en una sección sísmica, o en una sección pantanosa o arenosa, o cerca de un río o en una montaña. ¿No? Entonces, todo esto se tiene que considerar, que en realidad, ¿no? Si todos construyéramos con la teoría que tienen las pirámides de Egipto, pues no tuviéramos tantos problemas como los que tenemos. Los problemas se dan cuando las cosas no se hacen bien o cuando no tomamos la responsabilidad necesaria. Los problemas se dan en momentos de emergencia, desafortunadamente. Cuando es que necesitamos depender de que ese edificio se mantenga, no importa qué tan fuerte tiemble, que se mantenga de pie lo más que sea posible para que cuando menos la gente alcance a salir o algo así, ¿no? Pienso que siempre se tiene que tener en mente la cuestión de la seguridad, en cuestión de un incendio, en cuestión de, pues hasta de viento, ¿no? No se diga en una cuestión sísmica. Sí debemos de tomar responsabilidad y considerar qué sucedería si se viene un temblor, por así decir. Esta decisión o este recorte que estoy haciendo no me va a afectar la seguridad o la integridad estructural del edificio. La sinceridad y la honestidad en el trabajo que uno desarrolla como profesional pienso que es muy importante a términos largos, ¿no? Para la seguridad del público en general. Sí, considero, retomando lo que nos comenta José Altamirano sobre el sismo, ¿no? El terremoto de la Ciudad de México, y esta siguiente pregunta sobre cómo afecta la falta de ética profesional a la seguridad de las estructuras y los edificios. Después del terremoto del 85, se generaron en la Ciudad de México muchas medidas estructurales en donde se desarrolla primero un estudio del análisis del suelo. Y entonces todas las estructuras tienen que cubrir con los mínimos requisitos en la ciudad para aguantar el impacto de un terremoto mucho más grande de la magnitud de los que se han generado. Entonces, en estos casos se ve muy claramente cómo al comprometer la ética profesional y al ahorrarse dinero en materiales, al ahorrarse dinero en infraestructura, muchos de los edificios que tendrían que haber pues quedado estables durante los terremotos, no ha sido así. Y por eso se ha visto comprometida la ética profesional de muchos arquitectos e ingenieros que han tenido que pues responder, ¿no? Debido a estas situaciones. Damos las gracias por su valiosa participación. A los asistentes también les agradecemos su presencia. Nos despedimos y esperamos nos sigan acompañando en los próximos eventos del Congreso. Registren su asistencia al evento ingresando el código que aparece en la pantalla en la página del Congreso. Esto para obtener la constancia de participación con valor curricular.